Padre, nuevamente estamos reunidos aquí como tus hijos, como tu pueblo, expectantes para poder escuchar tu voz. Gracias porque tenemos la oportunidad de pensar en el arrepentimiento, en el daño que nos hace el pecado. Gracias porque tenemos la oportunidad para arrepentirnos, Señor, de una forma bíblica, de una manera que te agrada. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas. Y si no fuera así, no podríamos, Señor, tener un corazón quebrantado, humillado ante ti. Si no fuera así, no podríamos tener una relación contigo verdadera y real. Y te pido que tú, Señor, nos ayudes a escudriñar nuestro corazón. Tú sabes también, Señor, cómo hemos llegado el día de hoy acá y lo que necesitamos escuchar, cómo esta palabra también nos va a orientar durante esta semana. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para poder concentrarnos, para guardar tu palabra en nuestro corazón y reflexionar no solamente ahora, sino durante esta semana y de esa manera vivir más y más conforme a tu precioso evangelio, esa buena noticia para aquellos que son pecadores como nosotros, para aquellos que tienen muchas cosas de las cuales arrepentirse, para aquellos que luchan con el pecado. Gracias, porque venimos a tu palabra no como personas que no tienen esperanza, sino como personas que pueden mirar tu escritura y escuchar al Padre hablándoles con amor, enseñándoles a mantener una relación saludable a través de tu evangelio. Por eso, Señor, oramos y te pedimos, Señor, te suplicamos que tú obres en nosotros. Obra en nosotros, Señor, a través de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, hemos decidido como consistorio ya a partir de varias semanas seguir reflexionando en este concepto que es un poco triste, ¿no? Creo que a nadie le gusta andar arrepintiéndose de lo que hace a cada rato, menos escudriñarse a sí mismo y evaluar cuántas cosas no logré durante esta semana. Y a veces eso nos genera frustración, a veces eso nos entristece, etc. Sin embargo, hemos expresado de que reflexionar en el concepto de arrepentimiento, evaluar cómo nosotros nos acercamos a Dios y lidiamos con el pecado, es algo saludable para la vida cristiana, ya que en nuestro propósito, el propósito tuyo que hoy vienes aquí, tu hija, hijo que me escucha, mi propósito junto contigo es no vivir de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que ellos creen, sino de acuerdo a lo que Él nos dice que es saludable para nosotros. Y el arrepentimiento como concepto es un concepto saludable, porque nos permite a ustedes y a mí a crecer, a avanzar, a poder lidiar y luchar con el pecado, con aquello que tanto nos daña y que, como vimos la vez pasada, es una batalla que estamos librando todo el tiempo. No solamente ustedes, todos nosotros, todos libramos esta batalla y tenemos que sentir compasión el uno por el otro. Debemos orar los unos por los otros para que en esta batalla podamos salir victoriosos. Nadie dijo que es fácil vivir una vida en santidad. Nadie quiere simplificar esto. No es así. No siempre solucionamos y somos victoriosos. No siempre nos sentimos victoriosos. Pero ya mantenernos luchando es una evidencia de que estamos avanzando. Y parte de esta lucha, reitero, es odiar el pecado. Porque entre más tú y yo odiamos nuestro pecado, tú y yo amamos a Cristo.
Entre más tú y yo nos damos cuenta de aquellas cosas que deben cambiar en nosotros, más anhelamos el poder ser un día como Jesús. Nuestra meta no es ser como el pastor o algún modelo bíblico humano o alguna persona que tú ves en televisión. Nuestra meta es muy alta. Nuestro sendero es de otro mundo. Ese sendero que Cristo caminó, modeló en medio de nosotros y que entendemos que toda la vida nos costará y toda la eternidad nos costará el poder vivir de acuerdo a ese modelo. Ese modelo, sin embargo, es nuestra dicha, es nuestra alegría, es nuestra plenitud, es el verdadero gozo para nosotros. Y la verdad es que antes de gozarnos, ustedes y yo tenemos que aprender a entristecernos. Necesitamos entristecernos. Y el pecado obviamente genera eso. Nos entristece. Porque nos muestra que las cosas no son como quisiéramos que fueran. Nos muestran que no vivimos en el mundo ideal, sino en un mundo caído. Un mundo lleno de frustraciones. Un mundo lleno de derrotas. Pero que con Jesús, de verdad, a la luz de lo que hemos podido ir viendo en estos salmos, con Jesús podemos levantar la cabeza y seguir caminando. Como a veces les he comentado a algunos, hay personas que corren hacia Cristo, otros caminan. Lo importante aquí es que no te detengas. No importa si solamente caminas hacia Jesús. Y no te preocupes si hay otros que tú observas que corren por tu lado. Lo que debes preocuparte es no retroceder, ni tampoco detenerte. Porque caminamos todos hacia ese objetivo que es Cristo, ese encuentro con Jesús, donde un día y para siempre, eso que tanto nos entristece y nos daña, como es el pecado, será extirpado, saldrá de nosotros, desaparecerá, y allí encontraremos esa vida plena. Por ahora, nuestra felicidad está en la lucha, en luchar contra el pecado, en no acomodarnos, en seguir adelante. Entonces, la serie que estamos tratando busca eso, busca autoexaminarnos, evaluarnos y aprender de que la manera de crecer es a través del arrepentimiento constante, continuo. No como un legalista que le cuesta arrepentirse porque su ego es dañado. No como un legalista que cuando cuenta sus pecados cree que debido a los muchos pecados que tiene, esa persona no es aceptada ante Dios, sino como un cristiano. Nosotros nos arrepentimos como cristianos, y un cristiano se arrepiente entendiendo que el arrepentimiento no gana el perdón de Dios, porque ese perdón ya fue ganado en la cruz. Nos arrepentimos simplemente porque amamos estar con Jesús, amamos tener comunión con Él, amamos ser hijo del Padre, amamos agradarle, lo deseamos más que todo y anhelamos un día poder ser igual que Él. Aborrecemos nuestro pecado y odiamos nuestro pecado porque no es parte de nuestra nueva naturaleza. Hemos sido transformados y cambiados, y nuestro sentir debiera ser ese. Hemos ya nosotros abordado Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, y hoy nosotros vamos a abordar Salmo 51. Yo les he dicho que estos salmos tienen algo en común. Estos salmos son una cronología del estado de David antes de encontrar el perdón certero, suficiente. Es el camino de David desde el pecado de Betsabé hasta encontrar la satisfacción en los brazos de Dios.
El Salmo 6 nos ha hablado mucho acerca del dolor, del miedo, del temor de David. Así también el 32, así también el 38. Y llegamos al 51 como el clímax. El Salmo 51 es un salmo que ustedes conocen y me imagino que todo el mundo cristiano lo ha leído más de una vez. Muchos nos identificamos con este salmo. Es un salmo que está muy relacionado con el Salmo 50, donde en el Salmo 50 ya se dispone el salmista a comentarnos algunas cosas en relación a el corazón contrito y humillado, en relación a cómo los sacrificios no son suficientes para tener una relación con Dios. Este Salmo 51 es uno de los salmos que tienen una leyenda arriba, un salmo histórico que tiene un contexto y que de alguna forma en el tiempo devocional, al momento de arrepentirnos, miramos, ¿cierto?, este confrontamiento entre David y Natán. Este Salmo 51 es una declaración poderosísima de lo profundo que es el pecado, pero que también de lo aliviado que es el poder confesar y poder aferrarse a la misericordia de Dios. Esta es una oración que obviamente es notable dentro de los salmos de arrepentimiento y que creo yo debiera ser un salmo al cual tú y yo debiéramos recurrir constantemente, porque es un salmo que nos enseña a orar en un estado de pecado, en un estado de ceguera, en un estado en el que tú y yo nos sentimos lejos de Dios y no sabemos cómo hablarle, no sabemos cómo iniciar esta conversación con Él. Porque obviamente cuando las relaciones están cortadas, no es tan fácil volver a comunicarse. Me imagino que eso es algo también común entre nosotros. Cuando tú tienes un problema con tu esposa o tienes un problema con tus hijos, establecer de nuevo una comunicación no es tan fácil. A veces guardamos silencio, nos separamos por un momento y no sabemos cómo abordarlo. Los salmos nos ayudan para poder tener herramientas, examinar nuestro corazón y buscar al Señor. Hay dos ideas que yo quisiera que podamos reflexionar en este salmo. Es un salmo inmenso. Yo lo leía durante la semana y decía, es imposible abarcarlo todo. Entonces yo solamente quiero marcar dos ideas y ahí reflexionar un poco con ustedes, esperando también de que durante la semana ustedes tengan la oportunidad de excavar mucho más en este salmo. La verdad es que ninguna predicación jamás puede abordar en todas sus implicancias el pasaje bíblico que leemos. Pero yo quiero concentrarme en esta ocasión en dos ideas. La primera idea está en los versículos 1 al 9, que están relacionadas con cómo tú y yo encontramos la reconciliación con Dios, cómo es que tú y yo nos reconciliamos con Él. Y la segunda idea es a la luz de los versículos 10 al 19, y que tiene que ver con cómo somos cambiados, somos transformados. Una cosa es que tú y yo nos sintamos perdonados o seamos perdonados. Otra cosa es que siendo ya perdonados volvamos a recaer en lo mismo, que es, la verdad, un ciclo que en muchas vidas de creyentes sucede. Vamos, cometemos el pecado, lo confesamos, sentimos el perdón y volvemos a caer. El Salmo nos muestra un poco cómo, en primer lugar, Dios nos reconcilia y en segundo lugar, cómo Dios nos transforma. Y en esas dos ideas quisiera yo hoy día detenerme. Así que, por favor, abre tu Biblia, versículos 1 al 9. Es la primera sección donde yo voy a resaltar algunas cosas y donde yo quiero que por favor tú puedas acompañarme. Si tienes un lápiz, puedes subrayar algunas palabras que te llaman la atención, quizás te puedan servir durante la semana para poder meditar. Yo voy a destacar algunos conceptos a ver si te dan más claridad acerca del texto, y así vamos trabajando juntos el pasaje. Reitero, hay mucho aquí que escarbar, mucho que profundizar, y tú, a través de la observación en el texto,
puedes no solamente aprender ahora algo, sino durante la semana. Entonces, permíteme nuevamente leer los primeros 9 versículos y detenerme ahí y comentar algunas cosas. Versículos 1 al 9 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Verdad qué profundo el salmista? ¿Qué sentido? Utiliza un montón de conceptos para hablar de su pecado, de cómo se siente, de lo que él anhela. Hay conceptos que como que te traen alivio, limpieza, lávame, borra. Son conceptos que de alguna manera quitan una carga de ti y te permiten poder observar hacia dónde el salmista trata de caminar. La convicción de David, como tú puedes observar en este pasaje, su convicción de pecado es enfática. Tú miras el pasaje y entiendes de que David en este salmo está asumiendo algo que pocos asumen: toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Toda la responsabilidad. Si tú observas, aquí David no comete ninguna evasión en relación a su responsabilidad de lo que ha sucedido. Él no culpa a las circunstancias. Él no culpa a un impulso instintivo de lo que ocurrió. Él no culpa a la ignorancia de haber pecado con Betsabé y haber actuado de tal forma con Urías. Él no habla de su necesidad o de la influencia del maligno y que lo llevó a él a cometer pecado. Él no va en contra ni comparte su culpa con Betsabé en el adulterio o en el asesinato con Urías. El mal que se ha cometido aquí, según David, es completa responsabilidad de él. Y David agota todo el lenguaje del Antiguo Testamento para hablar de eso. Utiliza todos los términos habidos y por haber para expresar su profunda convicción de pecado. Ustedes ven en el Salmo 51 a un convicto, un hombre que no sabe cómo expresar todo lo que ha hecho y todo lo que siente al haber cometido dicho pecado. Y eso es asombroso. Es asombroso y me hace pensar un poco a mí en lo vago, en lo abstracto que tú y yo somos a veces al momento de lidiar con el pecado. Tú y yo somos en muchas ocasiones como Adán. Culpamos a la mujer, a las circunstancias, a la serpiente, a nuestro estado de ánimo, y de alguna u otra manera intentamos esquivar o alejarnos de la responsabilidad de nuestros propios pecados. David es un hombre con los pantalones bien puestos y asume su responsabilidad.
Él no necesita culpar a nadie. Él dice, yo soy el pecador. Como el publicano allí, en el templo. Soy yo el pecador. Yo. Y ten compasión de mí, Señor. Y la forma que tú observas eso está allí, en el versículo 3. El salmista dice, mi pecado siempre está delante de mí. No puedo borrarlo. Es una persona atormentada. Pero además de eso, él tiene la comprensión de que lo que él ha hecho, en primer lugar, es un pecado en contra de Dios. Y eso creo que también es muy profundo. Porque la declaración de David de que su pecado es solamente contra Dios es sorprendente a la luz de las terribles consecuencias, los efectos que se han producido alrededor de él. Por su pecado, un hombre murió, un matrimonio se destruyó, su hijo murió. Él tuvo que huir de Jerusalén porque Absalón lo persiguió. Todo lo que tenía se arruinó, todo. Y esas cosas no se pueden tapar con un dedo. Sin embargo, cuando tú consideras las consecuencias, los efectos, que son obviamente terribles en el plano humano, ¿no? Porque hay personas dañadas. Según David, cuando tú las comparas con respecto a los efectos que tiene en esta relación Dios y el hombre, según David, no hay comparación. Y yo creo que no somos conscientes de eso. Por eso es que nos arrepentimos pocos. Por eso es que confesamos poco nuestros pecados. Somos blandos en eso. Pero David entiende de que su pecado no solamente ha generado una ruptura con personas, con su pueblo, con su familia. No solamente él ha visto morir a su hijo, que ya es terrible. Él sabe que esto trae consecuencias mayores. Se ha roto una relación con Dios. Y me parece a mí que eso no es algo de lo cual, reitero, estamos muy conscientes. Yo intento a veces explicarle a mis hijos que sus peleas obviamente me entristecen y que cuando ellos se dañan mutuamente afectan al otro, pero ellos tienen que entender, y creo que todos nosotros tenemos que entender que el problema no está ahí. No basta solamente con decirle al hermano, hermano, perdóname, porque al final eso incluso se convierte en un rezo. Es necesario ir a Dios y decir, Señor, primero que todo te hemos ofendido a ti, porque el pecado es en contra de ti. Todo lo que hemos hecho está mal y ha traído consecuencias, pero el problema del pecado es que el pecado es, según lo que vemos aquí, es religioso más que ético, porque afecta nuestra relación con Dios. Y a menos que tú y yo no entendamos eso y no seamos conscientes de eso, viviremos de forma mediocre. Seguiremos minimizando el pecado. Seguiremos cometiendo el pecado, el mismo pecado, una y otra vez, pensando que es suficiente solamente una disculpa, cuando el ofendido no es solamente tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu compañero, tu colega, sino Dios mismo. Y allí es donde esa situación, esa relación rota debiera llevarnos a nosotros a arrodillarnos y como salmista utilizar todos los recursos que tenemos para expresar nuestro dolor y nuestra necesidad de su misericordia. Necesitamos tener una visión más profunda acerca del pecado. Debemos ser más transparentes, más honestos.
Tú, yo, todos nosotros. Tenemos que dejar de minimizar lo que no debemos minimizar. Tenemos que dejar de normalizar lo que no es normal. Y apartarnos del pecado. El resultado del pecado es horrible, hermanos, porque nos aleja de lo que le da sentido a la vida, a la felicidad, al gozo. Y el salmista entiende eso. El salmista aquí utiliza figuras nuevamente que muestran lo que él anhela en lo más profundo de su corazón. Él suplica por una limpieza total y completa. Y utiliza algunos términos que son interesantes. Por ejemplo, versículo 1, Señor, borra. Esa idea de borrar en el texto tiene que ver con como si él viera una escritura con todos aquellos pecados que ha cometido, y él pide por misericordia. Señor, sácalos de mí, elimínalos, córtalos. Ese es el concepto. Desaparece. Es como si un plato se hubiera ensuciado y él dice: Señor, por favor, lávalo con el propósito de que esto vuelva a ser limpio, porque el pecado lo ha ensuciado, me ha ensuciado. Borra, Señor, el pecado que está en mí. Lávame. Mira el versículo 2. Más y más. Es como que él viera que su ropa está manchada y que hay que fregarla una y otra vez, porque la mancha no desaparece. Y él intenta y no puede. Lávame más y más, porque el pecado me mancha y no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en la mejor lavadora del mundo y no saca la mancha, y no puede. Y lo intenta y no puede. Él dice: límpiame. Y él se siente, ese término, límpiame, en el hebreo está relacionado con los leprosos. Él se siente como un leproso. Él anhela de que él pueda hacer un milagro en él, que de alguna manera él pueda rociarlo con hisopo, y que él pueda ser curado, y que él pueda volver a casa, que él pueda volver a abrazar a su esposa, que él pueda volver a abrazar a sus amigos, pueda decir: estoy de regreso, porque el pecado me ha alejado y ya no tengo contacto con nadie. Soy un leproso ante Dios, un leproso ante mi familia, un leproso ante mi sociedad. Estoy lejos. Bórrame, lávame, límpiame. Eso es lo que siente el salmista cada vez que peca, o por lo menos en el contexto que está el texto. No sé si tú te sientas así. Quizás no. Si somos honestos, tal vez debiéramos decir: no, la verdad es que no. Pero es así como el salmista se siente. Lo interesante sí es que cuando tú vas a 2 Samuel, y a la luz de lo que leímos, ¿no?, en el tiempo devocional, cuando Natán comenzó a contar la historia y David se enfadó y David dijo: ese hombre tiene que pagar, y todo eso, cuando Natán lo confrontó, él dijo: Señor, ten misericordia. Y Natán dijo: ha sido perdonado. David es un ejemplo, ¿sabes de qué? De ser uno de los pecadores más grandes de toda la Biblia, pero que a la misma vez ha disfrutado y ha experimentado de la misericordia más grande. David es un ejemplo de que no existe ni existirá pecado, por muy grande que a ti te parezca, que la gracia de Dios no pueda perdonar. Y eso es potente, porque es como un David que dice, como un Pablo que dice: yo soy el peor de los pecadores, pero he recibido de su gracia y he podido experimentar de su misericordia. Entonces, versículo 1 al 9 nos hablan de eso, de un deseo profundo de David de poder ser reconciliado con Dios. Pero el texto comenta otro aspecto que es
la idea de no solamente necesitamos reconciliación, no solamente necesitamos perdón, tú y yo necesitamos ser transformados. Y ahí en el versículo 10 David comienza de nuevo. Así que te invito, por favor, nuevamente, abre tu Biblia. Si es que por alguna razón te desconcentraste conmigo, abre tu Biblia, mira el versículo 10 y permíteme poder nuevamente mirar del versículo 10 hasta el final, con el propósito de que puedas nuevamente subrayar algunas ideas y pensar un poco en cómo todos nosotros somos David hoy día. Versículo 10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La renovación interna que David está suplicando aquí es algo que va más allá de simplemente sentir paz. Creo que a veces nosotros nos quedamos ahí, ¿no? Perdón, confesamos, paz y sería. Seguimos nuestra vida. David quiere más que eso. David no solamente quiere confesar sus pecados y disfrutar del perdón. Él no quiere volver al estiércol. Él no quiere de nuevo tener contacto con el pecado. Él quiere apartarse, alejarse. Y él entiende que por sus propios medios él no puede, porque su corazón está inclinado hacia el mal. Fue su corazón el que lo llevó a mirar a Betsabé con lujuria. Fue su corazón lo que lo llevó a él a asesinar a Urías. Fue su corazón el que produjo todo esto. Y es también nuestro corazón. Jesús decía eso, ¿no? Allí en Marcos 7. Es de nuestro corazón donde se generan todos nuestros problemas. Por tanto, tu gran problema eres tú, soy yo. Porque somos incontrolables. No somos capaces de poder abstenernos, apartarnos, sino que al contrario, como un cerdo nos volvemos al barro y nos ensuciamos a pesar de que hemos sido limpiados. Somos unos cerdos porque lamentablemente no acudimos a Dios y nos ensuciamos una y otra vez. ¿Y qué es lo que hace David aquí? Él suplica por un cambio, una transformación real. Él dice: crea en mí, oh Dios, algo nuevo. Ese concepto, crear, ¿saben dónde se utiliza? En Génesis 1:1. David está apelando al poder creador de Dios. Solamente Dios, dice David, puede hacer algo nuevo, completamente nuevo. La educación no lo hará, los libros no lo harán, la consejería no lo hará, el acompañamiento no lo hará, tus amigos no lo harán. Solo Dios puede sacarte a ti y a mí de la mugre en la que vivimos. Solamente Él puede hacerlo. Y Él entiende eso. Por eso Él dice: Señor, haz algo nuevo en mí. Cambia mi conducta. Llevo años viviendo de una forma religiosa, creyendo que hago las cosas bien y me he acomodado a mi forma de vida. No veo madurez, crecimiento. Sigo luchando con las mismas cosas. No las enfrento, no las dejo, no las abandono. ¿Qué pasa?
Señor, crea en mí algo nuevo. Cambia mi corazón, cambia mi inclinación. No le basta el perdón. No quiere solamente tener paz, Él quiere ser transformado. Y yo creo que ese es nuestro anhelo también. No sé, pero debiera ser nuestro anhelo. No puede ser posible que tú y yo nos sintamos cómodos pecando una y otra vez, ¿no? Me imagino que tú también, igual que yo, queremos encontrar victoria ante nuestra angustia, nuestra tristeza, de caer siempre en lo mismo. David dice, solamente Dios puede hacerlo. Él solamente puede generar un cambio radical. Solamente Él puede hacer de la nada lo que tú y yo por años hemos intentado con esfuerzo, con disciplina. Él solamente puede cambiar nuestra conducta y Él entiende eso. Él entiende también de que su bienestar espiritual está estrechamente relacionado con su dependencia del Espíritu Santo. Él anhela de que el Espíritu de Dios no lo abandone. Esa idea de no apartes de mí tu espíritu, a veces algunos lo han interpretado como quien el Espíritu Santo se aleja de David en un sentido de salvación. Esa es una mala interpretación del texto. Lo que David está haciendo alusión aquí es a lo que le pasó a Saúl. Saúl fue ungido por el Espíritu Santo como rey. Cuando él desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios se alejó de él y un demonio lo condujo. David está diciendo, Señor, he pecado, te he ofendido, mas no me alejes, no permitas que yo deje de servirte. Tú me has puesto como rey, he cometido un montón de errores, pero tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Quiero seguir sirviéndote, quiero seguir honrándote. Y aun cuando él tiene un temor, él no se siente allí sentado paralizado por el miedo, sino que él, si tú observas, él suplica por el gozo de la salvación, versículo 12. Él se compromete con retomar sus funciones como rey, siendo un modelo y enseñándole a los pecadores el camino que deben andar, versículo 13. Él dice a Dios de que si Él lo perdona y lo cambia, Él va a publicar su cambio y alabará en público las grandezas de Dios, versículo 15. Y entiende también de que relacionarse con Dios no significa relacionarse de forma religiosa, externa, con sacrificios. Él quiere hacerlo de una manera real. Y allí hay un punto interesante: un corazón contrito y humillado. David entiende de que el corazón arrepentido, el corazón sentido, el corazón que se duele por el pecado, es mucho más satisfactorio para Dios que cuando un buey está allí en el altar muriendo a filo de un cuchillo. Él sabe que el sacrificio que Dios anhela lo satisface. Es ese corazón de carne que se duele ante el pecado, ese corazón arrepentido. Pero él entiende también, y ahí está relacionado el tema de los muros y todo lo demás de Jerusalén, que simplemente comentaré brevemente. Él entiende que sus pecados no solamente lo han afectado a él y a su relación con Dios, no solamente lo han afectado a él y a Betsabé, no solamente lo han afectado a él y a su familia. Él como rey ha sido una desgracia para todo un pueblo, para toda una nación, ya que la bendición del rey es también la bendición de su pueblo. Y por eso es que él comenta acá de que Dios obre en él, restaure los muros de Jerusalén, porque al velar por su propia restauración, él vela también por la restauración del pueblo y de que las cosas vuelvan a la normalidad, porque el pecado ha desordenado todo, completamente todo. Termino con esto. Salmo 51 es profundo, reitero, hay tantas cosas que uno pudiera pensar y reflexionar en esto, pero creo que es importante guardar esto en el corazón. Toda restauración, hermanos, comienza
por el reconocimiento sincero de nuestros pecados. Dejemos de jugar con el pecado, hermanos. Tú y yo, dejemos de jugar con el pecado. Dejemos de normalizar lo que no es normal. Dejemos de minimizar lo que no debemos minimizar. Dejemos de ser simplistas con aquellas cosas que tú y yo debemos ser graves. Alejémonos del pecado. Apartémonos del pecado. Busquemos más y más de Dios. Nuestros pecados, hermanos, no solamente nos alcanzan a nosotros, no solamente nos dañan a nosotros, dañarán a tus hijos, dañarán a tu esposa o a tu esposo, dañarán a tu iglesia, dañarán a las personas que más amas. No juguemos con el pecado, apartémonos. La restauración comienza siendo sinceros, honestos, suplicando la misericordia de Dios. Apartémonos. Pero también, al apartarnos y buscar al Señor, vayamos con esta verdad que el salmista está planteando aquí, que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Es interesante subrayar eso. ¿Saben por qué? Porque lo que cometió David, adulterio y homicidio, en la ley no existe sacrificio. Aquellos que cometían homicidio y adulterio solamente tenían un resultado: la muerte. No había sacrificio para ellos. En las leyes, en Deuteronomio y en Levíticos, no existe sacrificio para ellos. No había forma de restaurarlo. Él debía morir. Pero él entiende de que su problema es con Dios y que su solución es también con Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Solamente Él puede perdonarlo, y solamente Dios, por medio de su Santo Espíritu, de verdad. Creamos en eso, aun cuando llevamos años luchando, pero solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede cambiarnos, puede crear algo nuevo. No tiene que ser toda nuestra vida de la misma manera. Él puede crear algo nuevo. Él puede cambiarnos. Su Santo Espíritu puede hacerlo. Él puede cambiar nuestro corazón. Él puede renovar nuestras fuerzas. Él puede hacernos alguien diferente. Anhelemos eso. Busquemos eso en oración, en nuestra relación con Dios, en nuestra confesión de pecado. Crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros necesitamos mucho de ti, Señor. El pecado nos abruma, el pecado nos frustra. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos caído y tú sabes también, tal vez, cómo ya hemos llegado acá. Tal vez como derrotados, como personas vencidas. Sin embargo, a la luz de este salmo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Señor, si tú no nos ayudas, no podemos. No tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a los oficiales de la iglesia que puedan vivir, que podamos modelar un evangelio sano, santo. Ayuda, Señor, a los padres que están siempre delante de sus hijos, para que ellos puedan mostrar, Señor, el poder de ese evangelio transformador que es capaz de vencer el pecado, que es capaz de, a pesar de ser derrotado, levantarse nuevamente y salir adelante. Renuévanos, Señor. Haz de nosotros como iglesia, una iglesia santa, que odia el pecado, que se aparta del mal. Ayúdanos, Señor, a no minimizar, a no normalizar, a no vivir de la misma manera. Solamente por amor a ti, solamente porque queremos ser como tú, solamente porque queremos ser una iglesia que haga tu santa y bendita voluntad. Señor,
Ayúdanos a través de este salmo para reflexionar en todo esto. Y si hoy venimos con debilidad y necesidad, te suplicamos que tu mesa nos alimente y nos fortalezca. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.